Es muy grato estar de nuevo con ustedes en este último programa de fin de año, porque volvemos después de la segunda semana de enero con dos temas que están calientes, que se nos estallaron casi que en las manos esta semana. El primero tiene que ver con el anuncio formulado por los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de Cuba, Raúl Castro, para iniciar, sentar las bases que permitan el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y al mismo tiempo la flexibilización del comercio, posiblemente para algunos viajeros, remesas inicialmente, pero la idea apunta, y así se discutió durante 18 meses que hubo conversaciones secretas entre delegados de los dos gobiernos hacia el desmonte del bloqueo económico a la isla. Ese es el primer hecho, el impacto, lo que eso puede significar en las interrelaciones de América Latina, en la nueva política y cara al gobierno de los Estados Unidos, en lo que puede significar políticamente al interior de Cuba, desde todos los puntos de vista, político, económico, derechos humanos, etcétera, etcétera. El rollo de Venezuela, que también fue tomado por sorpresa, y adicionalmente la noticia que se dio en Colombia, por parte de un comunicado de las FARC, donde anuncian una tregua unilateral indefinida, siempre y cuando ellos no se sientan atacados por el ejército, por la fuerza pública, en cuyo caso pues la suspenderían y la romperían. No es solamente una tregua de Navidad que ha sido en general tradicional y en un porcentaje importante cumplida por la mayor parte de frentes de esa organización guerrillera. Abordemos el primer tema. Tres especialistas. Primero, las mujeres, la doctora Sandra Borda, tiene estudios donde ustedes quieran, en la Javeriana, en los Andes, 3 universidades en los Estados Unidos, maestrías en Chicago, en Wisconsin. Muy bien, ya nos acompañaba aquí en otras oportunidades. El doctor Nicolás Botero, internacionalista, profesor de La Sabana, de la Universidad Santo Tomás, también experto en estas dos materias, y naturalmente Carlos Patiño, de la Universidad Nacional, académico, profesor, también ha estado con nosotros en Entérate en muchas oportunidades. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Darío. ¿Eso de Cuba va para alguna parte, doctor Nicolás? Pues por supuesto, aparentemente va bien, va tomando unas cosas bien interesantes dentro del contexto latinoamericano. Que también vaya es lo que realmente pues sería la pregunta en este momento, ¿no? Porque yo personalmente creo que aquí hay hechos muy puntuales que usted los acaba de mencionar, las remesas, la parte del comercio, lo que tiene que ver directamente con violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y que pues se abra realmente el espacio a la democracia. Lo que pasa, o sea, una cosa es el anuncio y se celebra, y bienvenido, y ha sido la noticia mediática más impactante en muchos años en lo que tiene que ver a Cuba y a los Estados Unidos. Pero es que no depende solo del presidente Barack Obama y de su voluntad ni del Partido Demócrata, porque obligatoriamente pasa por el Congreso queda después de la segunda semana de enero en manos y control, bajo el control de los republicanos, y no pareciera fácil, por lo menos en el corto plazo. Tendrá un costo político muy alto seguramente para el presidente, en su manejo, el que se logre desmontar el bloqueo sobre todo. Sí, pero fíjese, Darío, que esa es la dimensión formal del asunto, porque evidentemente el Congreso necesita aprobar el levantamiento del embargo. Es una ley, así que tiene que ser aprobado por el Congreso si en algún momento se va a derogar. Pero la ley es tan ambigua que le va a dar la oportunidad al Ejecutivo de que juegue mucho y de que abra muchos espacios de maniobra sin necesidad de que la ley se haya derogado. Fíjese nada más que los anuncios que hace el presidente Obama ayer son anuncios de gran envergadura que ya implican la posibilidad de que haya viajes, que los gringos utilicen tarjetas de crédito en Cuba, etcétera, etcétera, y por ahí mismo se van a ir colando otra cantidad de factores adicionales que yo tengo la hipótesis van a terminar tornando la ley del embargo absolutamente irrelevante. Porque recuerde que, entre otras cosas, los estados, sin la aprobación del gobierno federal, pueden comerciar con Cuba. De hecho, ya les han estado vendiendo numerosos productos, maíz, granos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que creo que va a pasar en unos años, muchos, es que la ley va a seguir funcionando, pero se va a tornar absolutamente irrelevante, y va a llegar en un momento en el que levantarla o no levantarla simplemente no va a ser un asunto político de gran importancia. ¿Y qué cambios tendrá que hacer Cuba realmente? Porque también tiene que haberse conversado. Estados Unidos ha sido muy inflexible en la materia de derechos humanos, en apertura democrática, independientemente del modelo ideológico y político.
Hay una apuesta a que esta apertura diplomática y económica implique que Cuba se movilice en su modelo político y que además permita la aparición de partidos políticos aparte del Partido Comunista, y hay un debate muy importante de los disidentes, los opositores y, digamos, los inmigrados a los Estados Unidos, porque han planteado, digamos, bueno, Barack Obama ha cedido muchísimo, pero el gobierno cubano ¿en qué se compromete? Hasta ahora parece ser que esto no toca el gobierno cubano, toca fundamentalmente la sociedad, y de alguna manera uno podría pensar, eso parece mucho a la estrategia que hizo los Estados Unidos durante la década de los 80 a el estimular la aparición de partidos políticos, intercambios económicos con la Europa de la cortina de hierro, y de hecho casi uno podría pensar que lo de ayer tiene un parangón simbólico de alguna manera cercano a lo que sucedió con la caída del muro de Berlín. En América Latina se cae el muro de Berlín ayer, en el sentido en que ahí termina la Guerra Fría, hay un cambio radical de esa Guerra Fría y cómo, digamos, se modifica, cómo se transforma, y en esa perspectiva pues aparece un elemento muy importante que no se ha mencionado, es qué papel juega Rusia en este contexto, porque este descongelamiento de relaciones se da en un momento en que se presenta una nueva competencia en la perspectiva de quién va a tener un papel preponderante en el Gran Caribe, en términos geopolíticos en el Gran Caribe y en América Latina, y los Estados Unidos pareciera estar reubicando de nuevo al Gran Caribe y América Latina en el panorama de su política exterior. Ahora, uno se plantea, ya que usted menciona el caso de los países de la cortina de hierro y la política que Estados Unidos siguió en ese momento frente a lo que tiene en su relación económica, comercial y política con China. China es un país capitalista en lo económico, pero absolutamente estalinista en lo político. Allá no hay ningún otro partido fuera del Partido Comunista Chino, y sin embargo las relaciones son excelentes con la China. A ver, doctor Ricardo. Pero fíjese, Darío, que en ese sentido Estados Unidos tiene una relación comercial, digamos que estable con China. Hay muchas privaciones en la parte de tecnología y de información que China no ha querido desclasificar o permitir que sea pues del uso diario. Pero en ese sentido yo sí voy un poco más a lo que decía ahora el doctor Patiño con respecto a la reconfiguración de América Latina. Fíjese lo que hizo el anuncio ayer, cómo cambia el discurso también en América Latina. El ALBA ya no, o sea, se acabó en este momento el discurso antiimperialista. Ese discurso antiimperialista, que había pronunciado hace pocos días Maduro, de Venezuela, el discurso antiimperialista de Rusia, Nicaragua, Ecuador, en muchas Nicaragua, Ecuador, Bolivia, que recientemente había dado unas declaraciones en ese sentido, pues cambia toda la parte discursiva a la que nos estamos enfrentando en este momento. Entonces, América Latina se reconfigura no bajo los mismos intereses posiblemente, pero sí quedan cosas bien interesantes para estudiar, y es la posición de los disidentes, que hay algunos que están a favor y otros en contra de la ley del embargo. Y lo que decía ahora la doctora Sandra con respecto a que no se va a generar esto inmediatamente. Pero aquí hay un tema. Es un proceso a largo plazo. Doctora Sandra, la gente se pregunta, incluso los mismos inversionistas de los Estados Unidos y de otras partes, pues van a decir, bueno, nosotros entramos a China, y hay fábricas de automóviles, y hay fábricas, es más del 90% de la producción de Walmart de los Estados Unidos, de la cadena de almacenes tan conocida, pues se producen en China. Allá hay inversión privada, hay garantías para el capital extranjero, hay un marco jurídico estable. ¿Qué va a hacer Cuba para realmente poder salir de su estado de infradesarrollo que tiene? Sí, bueno, yo creo que esa es una pregunta muy importante y que tiene que ver adicionalmente con el papel que va a jugar la clase política cubana en este proceso de transición. Porque lo que es claro es que el proceso de transición es inevitable. La pregunta es cómo se van a tratar de ajustar, porque no creo que vayan a soltar las riendas inmediatamente del país y le dejen todo en las manos a Washington. Lo que van a tratar de hacer es un proceso de ajuste que comulgue con esta nueva aproximación económica, que entre otras cosas no es tan nueva, porque Cuba ya se venía liberalizando desde hace rato, con, digamos, la entrada de capital estadounidense, eventualmente con la llegada de más turistas, con el mayor contacto que va a tener la población cubana, digamos, con gente de otras partes. Y solamente para
para retomar el punto de Carlos, ese proceso de ajuste va a ser clave porque gracias a un proceso de ajuste como ese fue que se cayó la Unión Soviética. Entonces aquí lo que va a pasar es que una alternativa es que terminen como China y es que puedan absorber, digamos, todo el proceso de interrelacionamiento económico manteniendo su liderazgo político, y otra alternativa posible, muchas en el medio por supuesto, pero la otra alternativa posible es que pase lo que sucedió en la Unión Soviética, es que la clase política no resista la presión económica que viene desde afuera y se tenga que dar un proceso de transición, ojalá que no sea demasiado drástico. Sí, Carlos, No, brevemente antes de ir a... Sí, es que quería retomar lo que Sandra dice porque es muy importante, es que hay una gerontocracia en Cuba tal y como la hubo en la Unión Soviética. Y aquí hay un tema de fondo que Rusia ha jugado un papel clave, que es la transición cubana, y había un plan de transición ya diseñado con Vladimir Putin y con el gobierno de Rusia, que aquí, digamos, no se puede desconocer el papel de Rusia, pero insisto, porque Rusia ha reconstruido un triángulo estratégico importante entre Cuba, Nicaragua y Venezuela, que es absolutamente clave, y obviamente esto no necesariamente desmonta los planes de Rusia en ese contexto. Ese es, digamos, un papel de fondo que está en este debate. Ya regresamos con este tema y con el otro. ¿Va a funcionar? ¿Hasta dónde se puede llegar a convertir en un dolor de cabeza adicional a comienzos del año? Porque la práctica, lo que las FARC están haciendo con su anuncio de una tregua unilateral es forzar a un cese al fuego bilateral. Y el gobierno dijo, yo tengo que cumplir con mi deber constitucional. Regresamos. Se refería a nuestros invitados hace un momento a esa etapa de transición y al mismo tiempo al papel que van a jugar los emigrados, que llama Carlos Patiño, a los Estados Unidos. Porque unos son esos cubanos tradicionales, ya mayores, del comienzo de la revolución, de finales de la década del 50, comienzos del 60, que siguen añorando regresar a Cuba, derrocar a los hermanos Castro, que haya democracia en la isla. Pero la segunda generación ya son nacidos en los Estados Unidos, ya difícilmente hablan español. Y la tercera ni se diga, están completamente integrados y tienen una visión distinta sobre el comunismo, sobre el marxismo-leninismo, sobre el modelo de desarrollo socioeconómico y demás. ¿Realmente qué tanto peso cree usted, doctor Nicolás Botero, que van a tener esos emigrados a los Estados Unidos y sus distintas generaciones? Pues yo creo que este es el momento del ajuste, como usted decía ahora. Y ese ajuste se va a dar en dos términos. Uno, que es el término de esas últimas dos generaciones que han sido ya proyectadas a ser emprendedores, que son los que en algún momento tienen empresa y le están diciendo al gobierno americano, bueno, déjenos comerciar con Cuba. Y el otro es el reacio a esa transición. El que sí necesita, y que yo resalto, a mí me parece importante que si se da ese cambio, pues se dé ese cambio con plenas garantías. Y las plenas garantías es que realmente se vea la transición política, la transición económica, la transición solamente en derechos humanos es fundamental, a mí me parece, para que realmente se le pueda creer a los Castro que van a dejar el poder. Y eso es uno de los detonantes importantes. ¿Y en su opinión, doctor Carlos Patiño? Pues yo lo que creo es que aquí hay un debate de fondo y es quién marca el ritmo de la transición. Y el ritmo de la transición aquí yo quiero decir, no lo marca Washington. Washington lo que hace es una jugada de largo plazo. Esta no es una jugada corta ni efectista. Política. Exacto. Pero ¿quién marca el ritmo de la transición dentro de Cuba? Son los hermanos Castro y los más allegados a ellos. Ellos no sueltan el poder. Y de hecho, digamos, la prueba de fuego que habría para pensar una transición democrática o no, es si en los próximos 3 o 4 años se va a dar la apertura a la aparición de partidos políticos diferentes al Partido Comunista. Todo parece indicar que eso no va a suceder. Es más, de hecho ha habido una apertura religiosa en la que la Iglesia Católica ha jugado un papel absolutamente importante y se ha dado incluso un reconocimiento de las religiones afrocubanas, pero no, más allá de esa participación religiosa, no se permite un control estricto. A pesar de que fue el Papa realmente con Canadá los que lograron esta mediación que permitió esto, ¿no? Y eso permite, digamos, una apertura religiosa, pero más allá de eso no se va a dar. De hecho, un tema clave para la democracia es que la información sigue sin ser tocado. No hay libertad de medios, no hay posibilidad de libertad informativa, no hay acceso a Internet. Y bueno, hay una serie de blogueros cubanos que se han vuelto muy famosos, empezando por Giovanni Sánchez, que se ha vuelto, digamos, un símbolo de esos blogueros independientes, opositores, pero con un montón de restricciones que desde Cuba no se puede hacer. Y eso marca, digamos, un límite muy complicado. Las nuevas generaciones que van a exigir, sobre todo las nuevas generaciones, y lo que tú decías, la tercera generación de hijos de los migrantes que van a los Estados Unidos, pues para ellos el asunto es distinto, es una apuesta económica de largo plazo, pero esto va a estar además muy enmarcado en la disputa republicanos versus demócratas, y esto va a marcar gran parte de la campaña electoral que se avecina en los Estados Unidos, y obviamente esto va en el 2016 y va a marcar, digamos, cuál va a ser el ritmo, el pulso de quién
¿Quién establece esa condición? ¿Podría realmente ese tema ser el eje de la próxima campaña presidencial, donde ya muchos que eran más demócratas que republicanos dicen no me gusta lo que ha hecho el presidente Obama, me voy con los republicanos recalcitrantes, o qué? ¿Cómo pesará eso? Yo creo que este va a ser un tema crucial y para ver eventualmente cómo queda reorganizado el tablero político en Estados Unidos hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, que esto es una medida supremamente popular entre la opinión pública. La gran mayoría de los estadounidenses están desde hace rato, no recientemente, desde hace rato, ¿no? reclamando que se levante el embargo y que se afloje, que se flexibilice la política hacia Cuba. Inclusive dentro de los mismos cubanoamericanos, el 52% de los cubanoamericanos están en contra del embargo. Entonces, esto ya no es una medida popular. Ahora, ¿qué problema le genera esto a los demócratas para las próximas elecciones? Que la más segura candidata de los demócratas, que es Hillary Clinton, su marido fue la persona que institucionalizó el embargo en Estados Unidos y que ratificó la ley Helms-Burton, que es la que hace que esto se convierta en una política de Estado hacia Cuba. Entonces, los Clinton nunca han sido de centro o de centro izquierda en lo que tiene que ver con la política del embargo. Al contrario, han sido más bien duros y en varias ocasiones han llamado al endurecimiento. Esta decisión del presidente Obama le está moviendo la agenda de política exterior a Hillary Clinton demasiado hacia la izquierda. Y ese es un lugar en donde ella no se siente cómoda cuando se trata de política internacional. Luego, yo creo que si hay alguien que está insatisfecho con lo que acaba de suceder es Hillary Clinton. Y creo que eso le va a dificultar mucho el movimiento político a los demócratas en las elecciones presidenciales. En el caso de Venezuela, Carlos, ¿qué va a pasar con Venezuela, todo ese matrimonio, ese maridaje que tiene con el gobierno cubano, con su ideología, con su discurso? Bueno, aquí hay un hecho evidente, es que Cuba controla el gobierno de Venezuela hace mucho rato, un control estratégico, una presencia importante de hombres de inteligencia, de gente en las finanzas, en la energía eléctrica, en salud, y además con una penetración muy fuerte del gobierno cubano sobre el sistema venezolano. La muerte de Chávez de alguna manera hizo desaparecer a un líder que tenía algún margen de maniobra dado su carisma personal, y aparece Maduro en ese contexto que no tiene carisma, no tiene margen de maniobra y depende completamente de lo estratégico de Cuba. Y donde hay una oposición por lo menos del 50% de la población. Claro, hay que contar con eso. Que es importante. Y en este contexto lo que se está abriendo es que América Latina está generando una dinámica geopolítica interna muy fuerte, en el que además Colombia es parte fundamental de esa pieza y esa dinámica de cuál es la competencia que hay en el contexto. Para Venezuela además esto se junta con una crisis económica insalvable, estructural, muy difícil de mantener en pie, que solo se mantiene a la medida en que haya un petroestado funcionando, pero la crisis del petróleo profundiza esa crisis económica de fondo, y obviamente esto va a llevar a que Cuba, si quiere profundizar las relaciones con Estados Unidos, deberá de alguna manera soltar digamos, el cable a Venezuela, dejarlo que se mueva por sí solo, y obviamente esto va a poner en aprietos a Nicolás Maduro, porque ¿qué es lo que le da salvamento a Nicolás Maduro en términos estratégicos? ¿Qué es lo que lo va a mantener en pie? Muy difícilmente se va a mantener en pie, salvo que el precio del dólar vuelva a subir y pueda mantener una máquina. Y eso no se ve al corto y mediano plazo. Personalmente creo que muy difícil el precio del dólar volverá a recuperarse antes de un quinquenio. Pero tampoco Venezuela, doctora Sandra, podría vivir en este momento sin la ayuda, Cuba sin la ayuda venezolana. Sí, pero es que yo creo que si algo nos enseñó este episodio, y esto era lo que quería añadir al argumento de Carlos, es que una cosa son las declaraciones públicas, que en el caso de Venezuela, de Cuba y otros países fueron supremamente altisonantes. Pero le siguen vendiendo su petróleo que llevaban un año negociando, mientras estaban diciendo todas estas cosas sobre el antiyanquismo y el antiimperialismo. Entonces, no tendría nada de raro que en Venezuela estuviese sucediendo lo mismo, porque el liderazgo venezolano también tiene el incentivo que tienen todos los políticos, que es el de quedarse en el poder. Y ahora, básicamente, lo que va a tener que hacer es iniciar su propio proceso de ajuste al nuevo escenario interamericano que ha creado Cuba. Y seguramente ya lo están haciendo. Los vínculos entre Venezuela y Estados Unidos nunca han estado completamente rotos. Siempre ha habido canales de comunicación y siempre ha habido oficinas de intereses de lado y lado, además. Y negociaciones directas que no conocemos todas, pero que ahí están pasando. Entonces creo que la dirigencia venezolana va a ser un poco más inteligente que simplemente retrotraerse y ponerse más en el extremo, y va a tratar de moverse con un poco más de pragmatismo en este nuevo escenario que ha creado Cuba. Es un nuevo escenario. Vamos a dar paso al siguiente segmento para hablar del caso colombiano, porque de este tema, de las nuevas relaciones, de la nueva era entre Estados Unidos y Cuba, habrá muchos otros programas seguramente el próximo año a medida que se desarrollen los acontecimientos. Ya regresamos en Caracol Internacional. Regresemos a la realidad colombiana y al último comunicado de las FARC.
una tregua unilateral indefinida, salvo que los ataques, dicen las FARC. El gobierno, la Cancillería expidió inmediatamente un comunicado indicando que el gobierno no puede ignorar ni violar la Constitución Nacional y que es su deber y obligación atacar la comisión de delitos, perseguir a los delincuentes, a los guerrilleros que están como tales al margen de la ley, porque así se convino en La Habana, negociar en medio del conflicto. Y esa posición no se cambia. ¿Hasta dónde creerle a las FARC? Mire, yo creo que como todas las declaraciones de las FARC, y eso es algo que nos ha enseñado también el gobierno Santos que hay que hacer, hay que tomar todo con pinzas y examinarlo con mucho cuidado. Yo personalmente tengo la teoría de que este comunicado era un intento por meter el cese bilateral al fuego por la puerta de atrás. Y afortunadamente el gobierno lo reconoció como tal y ha reaccionado diciendo que no le va a caminar al cese bilateral al fuego, ni siquiera en estos términos vedados y medio raros en los que ha sido presentado por parte de las FARC. Ahora, dicho eso, es importante decir que si estábamos esperando gestos de paz, el gesto de un cese unilateral al fuego, unilateral, es un buen gesto. Y son buenas noticias. Navidad, en fin. Y son buenas noticias que se ha indefinido, aunque yo creo que esa indefinición es más bien bastante corta si la condición es no ser atacados por parte de las fuerzas Pero no militares. formará parte, Nicolás, de un desescalamiento, como están diciendo ahora, del conflicto y que se venía conversando, que se venía negociando antes del secuestro del general Alzate. No, Darío, yo personalmente soy muy escéptico en la fase que muchas veces dice el gobierno Santos del desescalamiento del conflicto. Realmente las pruebas que en algún momento se ha entregado a las FARC no es de un desescalamiento, por lo tanto no puede existir esa tregua por parte del gobierno nacional. Yo creo que el gobierno tiene que seguir con su parte operacional, funcionando normalmente. Y una cosa que sí nos han dejado también es que una cosa es lo que se dice y se hace en La Habana y otra cosa totalmente diferente es la que nos llega en algún momento al país. Entonces, en esas dos lecturas, pues yo creo que el gobierno y el país tiene que realmente saber pues cómo vamos a entrar en esta fase real de desescalamiento del conflicto y si ellos quieren hacer el cese unilateral, perfecto. Bueno, eso dependerá mucho también de cómo se avancen los puntos que están pendientes todavía de la agenda. Pero pensando a la colombiana, Carlos, con algo de malicia, el gobierno puede hacer una declaración como ya la hizo, evidentemente. Pero en la práctica, de pronto, ¿no será que, sin querer queriéndolo, haya una instrucción que no es instrucción, es una manera de manejar las cosas, de bajar un poquito la guardia, salvo casos que vean que son muy graves y que hay un frente que va a producir un ataque o que haya ahí unos cabecillas, unos líderes bien importantes de la guerrilla, pero ¿no será que la fuerza pública también se va a hacer, como decimos en Colombia, eran los locos un rato a ver qué pasa? Me has puesto una pregunta, Darío, muy complicada. Me tocó la peor pregunta. Aquí, es que, a ver, uno podría decir que sí, pero que en efecto además viene pasando eso, porque del otro lado hay una crítica muy fuerte al problema de la seguridad en el país. ¿Cómo no? Y bueno, tú lo sabes también como mucha gente que hay mucha información que no circula a nivel nacional de una serie de ataques que la guerrilla viene ejecutando, digamos, fuertemente. Y sí ha habido una especie en la práctica, si uno lo quiere llamar así, de escalamiento del conflicto. Es decir, las fuerzas militares que estaban muy fuertes a la ofensiva en la década anterior, en el último lustro esa ofensiva ha disminuido fuertemente. Sin embargo, el asunto de fondo es muy complejo porque resulta que incluso para las fuerzas militares y para las fuerzas armadas en general, incluyendo la policía, el tema se vuelve muy complicado porque, como lo han revelado los medios a lo largo de este último semestre, pues hay una serie de alianzas muy importantes entre las FARC y grupos como los urabeños o el clan Usuga, como se quieran llamar. Entonces, claro, ahí empezamos con las fronteras muy difíciles de definir. ¿Este es un grupo de las FARC o es un grupo de una alianza o es un Abacrim o qué va a pasar en ese contexto? Aquí mutan los nombres, ¿no? Claro, todo lo que quieras ponerle, pero yo quiero solo citar un caso concreto. El 14 de febrero de este año, las FARC sacó un comunicado en el que decía que las milicias urbanas de las FARC volvían a los barrios de Medellín y han ido tomando posiciones. Pregunta, ¿qué tipo de acciones debe tomar el Estado frente a este asunto de atacar o no atacar, perseguirlos o no perseguirlos? Porque además aquí hay un tema de fondo muy complejo que el gobierno nacional quiere insistir en que no es así, pero que es muy difícil de abordar, que es el tema urbano. ¿Qué hacemos con lo urbano? Porque la guerra hoy es fundamentalmente urbana.
deja de ser una guerra rural y de hecho la confrontación fundamental es la disputa por lo urbano, las extorsiones, el negocio inmobiliario y todo lo que aparece en ese contexto, y las FARC no es ajena a ese asunto. Pero más allá de las FARC está el ELN, está el reducto del EPL y están los otros grupos armados ilegales. Esto pone al Estado en un aprieto muy difícil, pero adicionalmente lo que queda de fondo es que la ciudadanía lo que espera es un progreso mayor, más allá de una tregua unilateral o más allá de un compromiso bilateral que es casi imposible para el Estado, un progreso real en términos de hacia dónde va el proceso de negociación, en términos de desmovilización y participación política de las FARC, que eso sea un hecho contundente. Pero eso ya es un capítulo también muy complejo y si se puede considerar un delito conexo realmente al de la sublevación, lo que tiene que ver con esos líderes y cabecillas de la guerrilla que tuvieron que acudir al narcotráfico para financiarse y hacer la guerra en Colombia. Son discusiones de nunca acabarse. Lo que sí es claro es que la gente está esperando más presencia real del Estado, de la fuerza pública en las ciudades para combatir aquellos delitos que no tienen nada que ver con la guerrilla, pero que sí tienen que ver con la vida cotidiana, con la seguridad ciudadana, con los robos, los atracos, etcétera, etcétera. Yo quiero desearles una felicísima Navidad en familia, en paz, con ilusión para el próximo año y que nos encontremos de nuevo en enero, en Entérate de Caracol Internacional. Sandra, muchas gracias. Carlos, muy amable. Nicolás, muchas gracias. Y feliz año para todos. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol y también puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero, como siempre, el próximo año.